caso que más se presenta es cuando el eje neutro queda dentro de la placa. Y en este caso se tiene que diseñar como si fuese una viga de sección rectangular. El eje neutro ficticio que se mide desde el borde comprimido sale menor o igual a el espesor de la placa, ¿no? O en otras palabras, el M sub U es menor o igual al M sub 0, donde el alargamiento de la armadura es mayor o igual al 5 por 1000 y el diseño es 2. Aquí hay algo que está mal. Alguien me dice que está mal. Cuando el eje neutro está cerca de la armadura comprimida, ¿en qué dominio estamos? ¿Y cuál es el alargamiento en Doha? ¿Cuál es el alargamiento de la armadura fraccionada en dominio Doha? ¿Y es por qué dice ahí? ¿Ah? ¿No? Tiene que decir S1 igual a 10 por 1000. Bueno, y el diseño es Doha. Bien, armadura comprimida hay que colocar, disculpen, traccionada sí y comprimida no. Y ahora, este otro caso también se suele presentar y muchos que no toman la debida atención se equivocan de manera garrafal en el examen. El caso que voy a presentar es uno de donde muchos se equivocan. Una viga de sección T, el diseño de una viga de sección T tiene la forma de una letra T, pero donde el momento flector es negativo. El momento flector es negativo. Por lo tanto, la punta comprime, la cola tracciona. Entonces aquí, la placa que está arriba está traccionada y lo que está comprimido es el neutro. Por ahí va a ser eje neutro desde el borde comprimido, que en este caso está abajo, de ahí para arriba se mide la posición del eje neutro, ¿no? Y en este caso también se diseña como viga de sección recta, también se diseña como viga de sección recta. Algunos olvidan este detalle de que el momento es negativo, ¿no? Y no se detienen a pensar un poquito y lo diseñan como si fuese el que está a la izquierda. Lo diseña como si la placa estuviese comprimida. Pues ese es un error que no se puede perdonar. O sea, sí o sí le tengo que poner cero en esa pregunta. Aunque lo haya diseñado bien, pero se equivocó en algo fundamental, ¿no? Que yo una viga así lo diseño como viga de sección T y que se construya una viga con esos resultados, seguro que va a haber problemas. Fisuración en primer lugar. Cuando nos presentamos en el caso 1, lo diseñamos en forma de una sección rectangular con el ancho BN. Sí, con el ancho efectivo. BW, en el otro caso. Claro, aquí con BW. O sea, una viga de sección rectangular cuyo ancho es B sub W y su altura total. Con la diferencia que cuando es viga de sección rectangular, toda la armadura se coloca en el centro. No, pero como es una viga de sección T, la armadura traccionada se distribuye en el ancho F T. Bien, entonces, armadura comprimida, esa es la altura total, la altura útil que va del borde comprimido al baricentro de la armadura traccionada, ya se diseña como viga de sección rectangular. Bien, pues
Bien, vamos a la última etapa de esta exposición. Vamos a ver el procedimiento para el diseño a presión simple. En realidad les voy a mostrar un resumen de todo lo que ya hemos estado explicando. Los datos que se requieren para el diseño, que son datos obviamente conocidos: el momento, la resistencia del hormigón, la resistencia del acero, el ancho del nervio, la altura total, el ancho efectivo, también a estas alturas ya lo tenemos que tener definido, y el espesor de la placa. Eso es lo que se requiere para el diseño. Luego, y si es una viga simplemente apoyada, la luz entre los apoyos, ¿no? Y si es una viga continua de varios tramos, entonces necesito la distancia para los momentos positivos, necesito la distancia en donde los momentos son nulos. Para los momentos negativos también la distancia donde los momentos son nulos. A esa distancia le llamamos L sub 0. Ya había explicado esto en una anterior clase. Bien. Ahí está mi viga mostrando el caso que más se presenta en la vida real. Bien, dice, una vez empezado el diseño, empezamos adoptando los recubrimientos mecánicos, ya que como no tenemos las armaduras, no podemos definir pues con exactitud qué valor tienen. Así que necesariamente nos tenemos que adoptar R1 y R2. Luego, conocido R1, calculo la altura útil y inmediatamente tengo que definir el valor de beta sub 1, ¿no? Ya expliqué con respecto a beta sub 1, vale 0,9 para cuando el hormigón, su resistencia está entre 17 y 28 megapascales. Si por ahí se me ocurre decirle hormigón, resistencia 35 megapascales, entonces ese beta sub 1 ya no tiene ese valor. Lo tiene que determinar mediante la gráfica o la fórmula que al inicio de la clase le expliqué. Luego determinamos el ancho efectivo de la placa. Bueno, en realidad ya tendría que venir definido el ancho efectivo, pero acá lo estoy mencionando. Luego calculo los momentos, los valores numéricos de los momentos especiales, de los momentos que utilizamos como referencia para ver en qué estamos. El M sub 0, ahí está la formulita del M sub 0, y la formulita, bueno, acá dice M sub M, tiene que decir M sub 3A límite, ¿no? M sub 3A límite. ¿Por qué M sub M? Bueno, esto me hace recuerdo para cuando elaboré esta diapositiva allá por el año 2020. Hace 5 años que no tengo esto. Y en ese entonces todavía estuvimos, no, ya estuvimos con la norma americana, pero esta diapositiva viene de más antes, cuando estábamos con la norma europea. Y en la norma europea, ya la nomenclatura difiere un poco, ¿no? En vez de decir M sub 3 al límite, la norma europea dice M sub M. Si quieren ver un poco con más detalle eso, el libro de Jiménez Montoya está explicado. El libro de Jiménez Montoya es un libro excelente para aprender hormigón armado. Al final, los conceptos, las definiciones generales son las mismas en cualquier norma. Lo único que varía es la nomenclatura. También les envié los libros del ingeniero Calavera, los 2 tomos les he enviado. Recomiendo leer esos libros, pues les va a ayudar muchísimo en su formación y principalmente para cuando se les presenten problemas en obra, tengan las suficientes herramientas para dar solución a los problemas de construcción. Que todos los días los hay, les recomiendo.
no es un mar de leche. En toda obra siempre hay problemas. Y el ingeniero está para corregirlos. Y hay problemas desde lo más sencillo hasta el más peligroso que puede hacer colapsar a la obra. Y ahí, pues, teniendo buenos conocimientos de hormigón, obviamente también de estructuras, se da solución a esos problemas. Y uno de esos expertos justamente es el ingeniero Calavera. Ese ingeniero es de renombre mundial. ¿Dónde no ha estado? En China, en Rusia? Lo llaman donde hay problemas estructurales complicados y solucionando problemas. Y en España, obviamente, desde España también, en todos los lugares de España, Barcelona y todo lo demás, los lugares más prósperos, ha intervenido, como también ha calculado estructuras. Y por si no saben, tiene varias demandas judiciales. Demandas judiciales por el hecho de que en algunas obras que él intervino aparecieron fisuras. No quiero justificar y decir, no, si al mejor ingeniero se le fisura las obras, pues yo también, si las mías también se van a fisurar. No, resulta que en cierta medida es inevitable que aparezcan fisuras. Pero los que no conocen cómo funciona el hormigón, pues se alarman, espantan, dicen, se fisuró, no, esto ya se va a caer. Cuando no es así. El hormigón, principalmente cuando las luces son grandes, es casi inevitable las fisuras. Pero son fisuras, algunas por refracción y temperatura, que no influyen en la resistencia, y algunas que también es por el excesivo alargamiento de la armadura traccionada. Pero generalmente esas fisuras no comprometen la seguridad de la estructura. Justamente leí una partecita del libro de Calavera. En España, en la década de los años 50 y 60, a muchos ingenieros los mandaron a la cárcel por el tema de fisuras. Directo a la cárcel. Después ya los investigadores demostraron que eran fisuras que nada que ver con la resistencia. De ahí que los españoles han modificado sus normas de carácter judicial. Entonces, ahora si se fisura, pues no se manda a la cárcel a un ingeniero, porque es inevitable que aparezcan fisuras en estructuras de hormigón armado. Bueno, pero pues, el desarrollo de la ciencia siempre ha tenido percances a lo largo de la historia, ¿no? Ustedes saben que a Bruno Giordano, por decir que en la otra galaxia había vida, lo quemaron vivo. Eran otros tiempos donde estaba prohibido hacer ciencia, terminantemente prohibido, porque al que sea ciencia, al momento lo tildaban de brujo, y basta con que alguien diga, iba y lo denunciaba a la iglesia, brujo, no es más, y se lo llevaban, y castigo. ¿Cuál es el peor problema estructural al que usted se ha enfrentado? Hay varios. Uno, una obra que está por Uruguay. Las fundaciones eran pilotes y yo estaba como supervisor de obra.